ya estamos de regreso, amigos televidentes, y ahora abordamos un tema de último momento. Hemos estado tras lo que ocurría, la tensión que prevalecía en medio de los agentes penitenciarios en el preventivo para varones de la zona 18, que estaban sumamente preocupados porque aún 3 de sus compañeros prevalecían como rehenes. Ellos fueron captados por los integrantes del barrio 18 en el sector 11, quienes estaban tratando de presionar con estas medidas de hecho a las autoridades de gobernación para que sus compañeros, que también son miembros del barrio 18, pudieran retornar de Pavón a Fraijanes 2. Ellos son los agentes, al lado izquierdo aparece en su pantalla 2 de los agentes que prevalecían bajo la custodia de los reos en el preventivo. Gozaban de buena salud, por fortuna no fueron lastimados, no fueron agredidos por los reos, pero sí hubo una negociación, por supuesto, por parte de las autoridades para liberar a estos primero 4 rehenes que siempre eran estos agentes penitenciarios. Hace aproximadamente más de 20 horas liberaron a uno de ellos, dejando como rehenes a otros 3. Pero ahora ya se confirma en esta mañana de viernes que finalmente los otros 3 custodios que prevalecían en el sector 11 ya fueron también liberados. Así que al parecer llegaron las autoridades de gobernación, sistema penitenciario y también los miembros del barrio 18 a un consenso. Fueron momentos sumamente complicados cuando estos 4 agentes del SP permanecieron allí justamente hasta 3 días después de que ocurriera lo mismo, recuerda usted, en la cárcel del Infiernito. De hecho, ya se sabía hace unas horas que fue liberado el primero de los rehenes, pero prevalecían otros 3 en poder de los internos. Hoy, justamente 4 de septiembre, el SP informó que los uniformados continuaban retenidos muy temprano por la mañana por parte de los privados de libertad, pero pues ya había negociaciones con los reos desde las 3 de la tarde con 30 minutos, ayer jueves 3 de septiembre, y de hecho las autoridades estaban esperando que se diera el rescate y que pudiera ocurrir en estas horas, las primeras horas de hoy viernes. Y justamente, de hecho, tuvimos ayer a Carlos Morales, portavoz del sistema penitenciario, que confirmó que uno de los guardias ya había sido liberado y que los otros 3 restantes prevalecían en buenas condiciones de salud. Estas son las imágenes que se compartieron ayer por parte de las autoridades para que los familiares de estos guardias penitenciarios estuvieran hasta cierto punto tranquilos. Por fortuna se supo que no fueron violentados. Las autoridades dialogaron con los reos para que todos los uniformados fueran liberados. La retención, repito, se dio en el lugar del sector 11, donde cohabitan, como usted ya sabe, pandilleros que pertenecen a la Mara del barrio 18. Los cabecillas de ese mismo grupo criminal, denominada La Rueda del barrio 18, usted recuerda que hemos estado mencionándolos en las últimas semanas, fueron trasladados a otras cárceles desde el pasado 1 de septiembre. Esto para evitar que continuaran pues a sus anchas cometiendo y coordinando actos criminales desde el preventivo, como el tema de extorsiones y además de crímenes. Los supuestos responsables de la retención de los agentes hicieron llegar algunas notas de voz a la redacción, por supuesto, de varios medios de comunicación, en donde han asegurado que no poseían armas, que los agentes estaban a salvo y que solo estaban de esta manera demandando y presionando que los pandilleros miembros de la Rueda del barrio 18 fueran trasladados desde Pavón, a donde fueron llevados hace unos 3 días, hacia Fraijanes 2, porque según ellos la vida de sus compañeros criminales se encuentra en riesgo. Lo que dijeron textualmente es que querían que no trasladaran a sus compañeros. Uno de los supuestos internos tuvo la oportunidad de compartir esas notas de voz. De hecho, 2 supuestos guardias que se identificaron como Manuel e Hilario aseguraron ante la cámara que estaban bien y le pedían a sus superiores que accedieran a la solicitud de los reos. No obstante, la respuesta de los pandilleros fue retener a estos primero 10 guardias de la cárcel del Infiernito, quienes fueron liberados en las primeras horas del día siguiente. Pero hoy ya sabemos que estos 3 agentes penitenciarios que estaban bajo la custodia de los reos ya están en buenas condiciones de salud. Al parecer tuvieron buenos resultados las negociaciones entre las autoridades del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y pues, ¿por qué no decirlo?, también los internos que tomaron estas medidas de hecho para presionar. Es un secreto que desde las cárceles del país se coordinan más del 80%
del tema de extorsión. Ahí está la información, ya le confirmamos entonces los detalles. Y de hecho tenemos a otro compañero en otra arista de la noticia, Hugo Morales, que justamente nos habla de la retención de estos 3 agentes del SP en el preventivo, que se canceló justamente, esto provocó se cancelara la audiencia de este día del caso La Línea Consolidadores. Efectos colaterales, adelante Hugo, buen día. Así es, amigos, información importante, y es que ha tenido las consecuencias negativas la retención de 3 agentes del sistema penitenciario en el preventivo para varones en la zona 18 de parte de unos supuestos integrantes del barrio 18, quienes realizan diferentes exigencias. Esto tuvo como efecto que este viernes en el juzgado B de mayor riesgo se cancelara la continuación de la audiencia del caso La Línea Consolidadores, donde el juez del proceso, Miguel Ángel Gálvez, estaría resolviendo si los indicados quedan o no sujetos a una investigación penal del Ministerio Público por diferentes delitos, entre estos defraudación aduanera, al considerar que defraudaron al Estado por 14 millones de quetzales. Como se puede observar en la sala de audiencias al fondo de esta, pues los privados de libertad o los sindicados no fueron trasladados por el sistema carcelario por el problema de la retención de los 3 agentes del sistema penitenciario en el preventivo para varones. Entonces el juzgador consideró que lo más prudente era suspender la audiencia porque no se encuentran las personas señaladas y son ellos los más interesados en conocer cómo se estará resolviendo su situación legal en el sistema de justicia, y era el objetivo de esta audiencia tan importante, donde ellos tendrían conocimiento si quedan o no sujetos a una investigación penal y posiblemente en prisión preventiva. Pero por la situación que se vive en el preventivo para varones es que el juez y otros se han visto en la obligación de cancelar las audiencias de este viernes, y a los abogados se les pidió la disculpa del caso y quedaron citados para el próximo jueves, esperando que la situación en el preventivo se pueda resolver para que las personas señaladas puedan ser trasladadas y se les pueda resolver la situación legal. Esto es lo que sucedió, compañeros, en el caso La Línea Consolidadores. Regreso con ustedes al estudio principal. Bien, gracias Hugo Morales por todos los detalles. Estamos detrás de toda la noticia. Sabemos que la población estaba pendiente del caso en particular de estos custodios penitenciarios que prevalecieron en vilo durante varias horas tras darse pues la situación que fueron cooptados como rehenes por los miembros del barrio 18. Fueron momentos de tensión entre las autoridades del preventivo para varones de la zona 18, luego de que estos privados de libertad pues retuvieran a los 4 agentes del sistema penitenciario. De hecho, las autoridades del sistema penitenciario han dado a conocer que se movilizó un grupo élite en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes establecieron un diálogo con los reos. Esto alrededor de las 7:30 de la noche, ayer jueves. Justamente 3 de septiembre se logra la liberación de uno de los 4 agentes. El director del SP, Luis Rodolfo Escobar, por medio de un mensaje de voz también, ha indicado a los medios de comunicación que estuvieron pendientes de la liberación de los otros 3 rehenes y que continuaban con los diálogos para salvaguardar, que era lo importante en ese momento, la vida de los mismos. Agregaron además que los 3 que aún prevalecieron hasta esta mañana bajo custodia de los reos se encontraban en buen estado y que se esperaba prontamente su liberación durante estas horas. ¿Cuáles eran las demandas de los reos? Ya se los hemos comunicado, pero si usted se acaba de integrar a la programación de TN23, pues los privados de libertad solicitaban que sus compañeros, a quienes ellos llaman entre su pandilla, entre su organización criminal Homies, fueran retornados a la cárcel de Fray Janes II luego de que se diera el traslado hacia Pavón. Esto debido a que pues recientemente autoridades, recuerda usted, los trasladaron hacia esa granja de rehabilitación penal, pero a decir de los reos, ellos corrían peligro en esa prisión. Sabemos que en menos de una semana se han dado recurrentemente este tipo de situaciones. Lo primero que las autoridades pues dieron a conocer fue que el pasado 20 de agosto, recuerda usted, se dieron traslados desde el Infiernito, ubicado en Escuintla, siempre grupo de privados de libertad, pues se tomó en ese momento como una consecuencia de esta acción por parte de las autoridades como rehenes a 10 agentes del SP, a quienes fueron liberando gradualmente.
lo que generó la molestia del resto de reos, que son justamente pues compinches, podríamos decir, de estos líderes del barrio 18. Ellos dieron a conocer que autoridades de la cartera de Gobernación en conjunto con el SP pusieron en marcha un plan que lo que buscaba era separarlos, aislar a los reos que continúan operando desde el interior de las prisiones en los temas que preocupan a las autoridades y sobre todo todos los días vemos los efectos colaterales. El tema de las extorsiones, personas inocentes son asesinadas vilmente por gatilleros diariamente por no efectuar los pagos de la extorsión que coordinan los reos. De hecho, desde las cárceles del país se cometen asesinatos a sangre fría. Ahora, otro tema que se estaba conversando entre las autoridades es cómo se llegó al punto de que estuvieran bajo el control de estos reos los agentes penitenciarios. Según las autoridades del sistema penitenciario, de hecho no se han pronunciado mucho en torno a si se va a investigar o no a estos guardias penitenciarios por ese tipo de situaciones que se ha dado recurrentemente y que pone en riesgo vidas humanas, que pone en riesgo la vida de otros agentes que tienen que entrar en acción al momento de que se dan estas medidas de hecho por parte de los reos. Se da inconformidad. De hecho, analistas de seguridad y expertos prevén que este tipo de situaciones podría estarse registrando nuevamente, que es lo que temen las autoridades, por lo que recomiendan implementar protocolos emergentes aún mucho más estructurados para evitar este tipo de incidentes. ¿Cómo llegan a las manos de los reos estos custodios penitenciarios y pues se pone en peligro la vida de los mismos? Es preocupante realmente porque en algún momento podría darse un amotinamiento que ponga en peligro a estos trabajadores penitenciarios. Es preocupante. Y otro tema también es cómo es que desde las cárceles del país prevalece el tema de corrupción interno, dándose este tipo de situaciones. Por fortuna hoy sabemos que los agentes no fueron lastimados, no fueron víctimas de ningún tipo de agresión. Pero es preocupante realmente que se siga dando esto porque nos deja claro el control que tienen las organizaciones criminales en las cárceles del país. Están purgando condenas, algunos de ellos acaban de ser recapturados, están esperando un proceso penal, no se ha logrado procesarles, pero desde ahí continúan plenamente organizados y con quienes aún se encuentran afuera, libremente en las calles del país, pues continúan coordinando estas acciones negativas. Tenemos ahora, para analizar el tema, a Juan Víctor Castillo, nuestro compañero periodista de Radio Cadena Sonora, porque tiene todos los detalles de la liberación de estos 3 rehenes. Y también más adelante tendremos al licenciado analista de seguridad, Julio Talamonti, para que él nos dé cuáles son esas pinceladas de información que él como analista de seguridad nos puede dar a conocer y cuál es la radiografía de lo que está ocurriendo. Comenzamos contigo, Juan Víctor. Muy buenos días. Coméntanos tú cuáles son esos aspectos que se dieron en la liberación de estos 3 rehenes. Buenos días. Muy buenos días, Odilí. Muy buenos días a todos los televidentes de TN23. Desde horas de la mañana hemos arribado acá al preventivo para varones de la zona 18 Capaitarina para darle seguimiento al secuestro de 3 guardias de presidios que estaban en poder de integrantes de la organización criminal del barrio 18, reos específicamente que solicitaban entre sus peticiones el retorno de sus máximos líderes al preventivo de la zona 18 e incluso el traslado de Pavoncito a la cárcel Fraijanes 2. ¿Qué quiere decir esto, Odilí y televidentes? Los propios reos pretendían unificar nuevamente la conocida rueda del barrio. Esta era una petición que le exigían autoridades de gobernación a cambio de liberar sanos y salvos a 4 guardias de presidios. Durante la noche se confirmó que uno de los custodios de presidios presentó problemas de salud y fue liberado. 3 aún permanecían en poder. Durante toda esta mañana se verificó el diálogo por parte de autoridades de gobernación y esto permitió liberar sanos y salvos a los 3 guardias de presidios. Ya están prácticamente en manos de autoridades de la Policía Nacional Civil
Y es interesante mencionar algo, Odilín, no tuvimos la oportunidad o el acceso de llegar al momento de la liberación porque la Policía Nacional Civil nos retiró del lugar y no permitió que se ingresara para establecer esa circunstancia. La policía prácticamente bloqueó el trabajo para verificar la liberación. Lo que sí nos detallaron es que ya fueron liberados sanos y salvos, y desde donde nos encontramos, desde ese punto hasta donde la policía nos permite, se puede visualizar una gran cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil a través de sus diferentes unidades que han ingresado para efectuar una requisa. Han ingresado con escaleras, con bocachas, con escudos, y en pocos minutos ingresarán a todos los sectores del preventivo para así retomar el orden y el control de esta cárcel preventiva para varones de la zona 18 capitalina, que fue el escenario durante varias horas del secuestro de 3 guardias del sistema penitenciario que, te reitero, ya fueron liberados sanos y salvos, pero lastimosamente la Policía Nacional Civil bloqueó el trabajo, no nos permitió ingresar al momento que fueron liberados sanos y salvos los 3 guardias, Odilín. Preocupante realmente, Juan Víctor Castillo, lo que ocurre, porque se mantiene prácticamente en reserva toda la información, y lo que la población quiere saber es a qué negociación o a qué acuerdo llegaron las autoridades, porque lo que exigen los reos es unificar hasta cierto punto, podríamos decir, a los líderes de la rueda del barrio 18, y esto bajo ninguna circunstancia es pertinente por el tema de seguridad a nivel nacional. Ellos están desde ahí, desde esas cárceles, pues coordinando todos los crímenes que a las afueras continúan ocurriendo, así que las autoridades deben tomar acciones en este contexto. Y pues ya tú lo decías, se ha constatado la liberación de estos últimos 3 rehenes, de esos agentes custodios penitenciarios, pero ustedes no lograron captar los momentos porque los agentes de la PNC no les permitieron accesar al momento de la liberación. Así que hay muchas incógnitas en el aire, pues realmente lo que quisiéramos saber es a qué consenso se llegó. Y bueno, gracias Juan Víctor por esos detalles, todo lo que tú nos comentas, que era lo que estábamos esperando, que a primeras horas de este viernes se diera la liberación de estos 3 rehenes. Prevalecieron varias horas bajo la custodia de los miembros del barrio 18 en el sector 11. Ahora ya nos acompaña también nuestro analista de seguridad, pues el licenciado Julio Talamonti. Julio, muy buenos días. En reiteradas ocasiones hemos, pues nosotros, tenido la oportunidad de conversar en el tema relacionado. Realmente preocupa que se siga dando esto. En tan pocas semanas hemos visto varias acciones para contrarrestar lo que las autoridades deciden por parte de estos reos. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Gracias, buenos días, licenciado Odilín Pineda, y también a todos los televidentes de TN23. Aquí la situación es preocupante, es de fondo. Hay más temas oscuros que claros cuando uno analiza precisamente lo que usted decía, como en tan pocos días, en una misma semana, en 2 ocasiones, el barrio 18 demuestra su capacidad operativa, demuestra de lo que son capaces, y demuestra también el control total que tienen de las prisiones guatemaltecas al tomar de rehenes, y aquí quiero hacer hincapié en ese rehenes al ponerlo entre comillas, porque lo primero que tienen que esclarecer las autoridades del sistema penitenciario y gobernación es cómo pudieron tomar rehenes hace 2-3 días allá en el infiernito, y cómo lo volvieron a repetir el día de ayer para esa liberación de hoy. Es decir, cuáles son los protocolos, qué es lo que está sucediendo. Además, déjenme decirle algo, ahí en el preventivo de hombres de la zona 18, primero, el sector 11, donde está el barrio 18, es un sector que está aparte de las cárceles. El sector 11 tiene rejas de ingreso hasta llegar a una esclusa donde solo pasa una persona. Entonces, yo no me explico realmente cómo es que pudieron tomar 4 rehenes de la Guardia Penitenciaria. Eso hay que investigarlo, por aquello que hay algún tipo de componenda o algo dentro de la misma guardia. Afortunadamente, cada vez que hay una toma de rehenes, lo que primero hay que hacer es velar por la vida y la integridad física de ellos. Eso se logró. Pero, licenciado Odilín Pineda, usted dijo una gran verdad, es decir, el barrio 18 tenía su gran poder de negociación con los rehenes. Quiere decir que se los liberaron, algo tuvieron que obtener a cambio. No va a ser así de gratis, no se van a arriesgar a hacer una acción de estas para simple y sencillamente llamar la atención. Eso no es lo que les interesa. Lo que nos tienen que dar a conocer precisamente las autoridades es qué tipo de arreglo, qué tipo de acuerdo, si no le quieren llamar negociación, aunque en la toma de rehenes, en la resolución alternativa de conflictos, eso así se llama, no hay otro nombre, negociación, es a la que llegaron con los miembros del barrio 18. Así es, licenciado Talamonti. Realmente hay mucha información que está bajo reserva y consideramos pues que la población merece conocer todos los detalles.
porque realmente hay una situación complicada. Son muchos factores los que aquí pueden estar afectando, pero parece ser un débil control del sistema que no solo está pues rebasado en su capacidad, hasta podemos hablar de un 400%, sino el control que permanece en las manos de los criminales que cometen diariamente crímenes, incluso desde el interior de estas cárceles. Y hay otro tema que me preocupa realmente: las imágenes que se comparten de los rehenes en su momento, cómo tienen acceso estos reos a estar utilizando un teléfono celular, a tomar con sus cámaras todo lo que estaba ocurriendo, incluso a comunicarse enviando mensajes de voz a las autoridades penitenciarias para dar pormenores de cuál era la situación física y de salud de estos 3 rehenes. Así es, licenciado Odilí Pineda. Aquí hay varios aspectos en lo que usted ha mencionado que también yo creo que tenemos que hablar aquí muy seriamente. Número 1, el sistema penitenciario se ha perdido completamente el control, no de ahora, sino que de hace mucho tiempo. Sí, y para poder resolver un problema, lo primero que hay que hacer es aceptar el problema. El Estado de Guatemala tiene ese grave problema que es problema de seguridad, porque desde las cárceles sale la mayor cantidad de extorsiones, se planifican los asesinatos, los sicariatos, los crímenes, los secuestros, todo lo que se dedican los distintos sectores del crimen organizado. Además, el control de las cárceles es evidente, es que no hay ni que decirlo, es evidente, lo tienen los privados de libertad. Ese control de las cárceles, para poder retomarlo, licenciado Odilí Pineda, esto es muy difícil, porque al final de cuentas lo que hay que empezar a hacer es tomar medidas, pero medidas contundentes. Como esto es seguridad, seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad de todos los guatemaltecos, invertir en la construcción de verdadera infraestructura penitenciaria, donde el Estado de Guatemala, para de verdad retomar el control, tiene que construir bartolinas individuales donde estos delincuentes puedan estar encerrados y controlados. De lo contrario, en el sistema que tenemos ahora, con sectores de 400, 500 personas, el control siempre lo tendrán ellos. Pero aparte de eso, licenciado Odilí Pineda, hay que hablar del tema de la profunda corrupción que hay en el sistema penitenciario, porque esos teléfonos celulares, ese acceso al internet para poder obviamente también sacarlo afuera y darlo a conocer a la población guatemalteca, eso no tiene otro nombre más que corrupción que es permitida por el mismo personal penitenciario, porque esos aparatos, esos teléfonos, esas señales no entran así nomás, no entran por casualidad, entran simple y sencillamente porque se les da cabida por la puerta grande. Es realmente complicado, es complejo todo lo que ocurre. Gracias, licenciado Julio Talamonte, un fuerte abrazo para usted. Agradecemos su intervención siempre en estos temas que de verdad nos interesan y que derivan otras circunstancias complejas que tenemos que ir dándole a conocer a la población. Pero ahora lo que se sabe es la liberación de estos 3 custodios que permanecían como rehenes por un lapso de tiempo de más de 20 horas en el sector 11, y tendremos más adelante detalles, iremos en búsqueda de la información y cómo se da finalmente este consenso o esta negociación entre autoridades y los reos, un tema que se ha mantenido bajo reserva y que aquí en TN23 le daremos a conocer porque seguiremos investigando. Vamos a la pausa para enseguida volver con más.